Bien, hola a todos. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de la bilis, ¿sí? Un tema importante para poder entender mejor la digestión de los lípidos. Bien, ¿qué es la bilis? La bilis va a ser un líquido, ¿sí? Un líquido que va a ser producido por el hígado. Bien, dentro de las características que va a tener este líquido, vamos a encontrar que va a ser un líquido de color amarillo dorado, bien, ligeramente parduzco, ¿sí? Va a tener un aspecto viscoso y un sabor fuertemente amargo. El pH que va a tener este líquido, bien, a nivel del hígado va a ser de 7,8 a 8,6. A nivel del hígado, ¿sí? Porque luego vamos a ver que a nivel de la vesícula biliar, la bilis va a tener un pH más ácido, ¿sí? Ahora, esta bilis que fue producida a nivel del hígado, ¿sí? Es decir, este líquido, va a ir a la vesícula biliar y se va a acumular, bien, en los periodos interdigestivos. Miremos esta imagen. Tenemos al hígado, bien, tenemos al estómago, al duodeno, al páncreas y a la vesícula biliar, ¿sí? Entonces, dijimos que la bilis se produce a nivel del hígado y del hígado va a ir por el conducto, bien, hacia la vesícula biliar, ¿sí? Luego vamos a volver sobre esta imagen para ver cómo hace esta bilis, este líquido, para ir de la vesícula biliar hacia la segunda porción del duodeno, ¿sí? Pero primero, como estamos en bioquímica, tenemos que saber cómo está compuesta la bilis, ¿sí? La bilis, dentro de sus componentes más importantes, vamos a encontrar a estos tres, ¿bien? A los ácidos biliares, a los fosfolipios y al colesterol. También podemos ver que tiene pigmentos, la bilis, ¿sí? Y otros iones inorgánicos, pero lo más importante son estos tres, ¿bien? Entonces, vamos a tratar uno por uno. Dentro de los ácidos biliares, vamos a decir que estos ácidos biliares corresponden al 50% de los solutos orgánicos que tiene la bilis, es decir, este líquido. Bien, ¿cómo se sintetizan estos ácidos biliares? Bien, primero que nada vamos a decir que tenemos ácidos biliares primarios y secundarios. Los primarios, que son los que nos interesan, específicamente el ácido cólico, van a ser sintetizados en el hígado, ¿sí? Los ácidos biliares secundarios van a ser sintetizados a nivel intestinal. Bien, entonces, estos ácidos biliares, bien, van a ser sintetizados a partir de colesterol. Bien, el colesterol a nivel del hígado por una citocromo P450 monooxigenasa o alfa hidroxilasa, ¿sí? Que lo que hace esta molécula es agregar grupos hidroxilo, bien, al colesterol, ¿sí? Le agrega grupos hidroxilo al colesterol, es decir, como vemos, agregó grupos hidroxilo, ¿sí? Al colesterol y acorta, bien, acorta la cadena lateral del colesterol y oxida el carbono terminal a carboxilo, ¿sí? Y como vemos, esta molécula al hacer esta enzima, digamos, al hacer estas acciones, lo que termina dejando, bien, a nivel del hígado, son el ácido cólico y el ácido queno desoxicólico, ¿sí? Como vemos, agregó hidroxilo, ¿sí? Y este grupo carboxilo, ¿bien? Ácidos biliares primarios. Nos interesa mucho el ácido cólico, ¿bien? Vemos que el ácido queno desoxicólico le falta, digamos, la diferencia con el cólico es que no tiene un grupo hidroxilo, ¿sí? Le falta un grupo hidroxilo, ¿bien? Bien, ahora, a partir de estos ácidos biliares primarios, se van a sintetizar los ácidos biliares secundarios, ¿sí? Que van a ser el ácido desoxicólico, ¿bien? Como vemos, le falta también un grupo hidroxilo, ¿sí? Y el ácido litocólico, por otro lado, ¿bien? Entonces, esa sería la formación de los ácidos biliares, ¿sí? Ahora, dentro de los ácidos biliares,
primarios teníamos al ácido cólico, ¿bien? Que es el que nos va a interesar porque es el que va a formar las sales biliares, ¿sí? Este ácido cólico, como sabíamos, se sintetizaba a nivel del hígado, es decir, que ahora vamos a estar hablando a nivel del hígado, ¿sí? El ácido cólico, ¿bien? Se va a poder unir con la glicina, recordemos el aminoácido, ¿bien? Y la taurina, ¿bien? Se puede unir con cualquiera de estas dos, ¿sí? Esta glicina se va a unir a nivel del carboxilo, ¿bien? Va a formar una unión amida, ¿sí? Y va a formar el ácido glicocólico, ¿bien? Ahora, por otro lado, si el ácido cólico se une con taurina, ¿bien? A nivel, obviamente, del grupo carboxilo, ¿sí? Forma la unión amida, ¿bien? Y forma el ácido taurocólico, ¿sí? Esto pasa a nivel del hígado, ¿bien? Y es una conjugación, ¿bien? Por lo tanto, si es una conjugación, el ácido glicocólico y el ácido taurocólico, ¿sí? Van a ser mucho más hidrosolubles que el ácido cólico, ¿sí? Y efectivamente acá vemos, ¿sí? El ácido glicocólico y el taurocólico son más hidrofílicos y más fuertemente ácidos que el ácido cólico, ¿bien? Ahora, este ácido glicocólico o este ácido taurocólico van a poder unirse a un ion sodio y así formar la sal biliar, ¿sí? Entonces, de esa manera obtuvimos una sal biliar, que la sal biliar es un compuesto muy importante que se lo van a preguntar en la digestión de lípidos, ¿sí? Como dijimos, este ácido glicocólico, ¿sí? Puede ser neutralizado por sodio y formar las sales biliares, muy pero muy importante, ¿bien? Las sales biliares son compuestos anfipáticos, es decir, que van a tener una parte hidrofóbica, que se va a poder unir con las grasas, y una parte hidrofílica, que va a ser más afín al agua. ¿Bien? Entonces, recapitulemos un poco. Teníamos el ácido biliar, ¿sí? Que se sintetizaba a partir del colesterol. A nivel del hígado forma el ácido biliar primario y a nivel del intestino forma ácidos biliares secundarios. Nos interesaba el ácido biliar primario, ¿bien? El ácido cólico, que a nivel del hígado, este ácido cólico, se conjugaba con taurina o con glicina. Si era con glicina formaba el glicocólico, si era con taurina formaba el ácido taurocólico, ¿sí? Este ácido glicocólico o taurocólico se puede unir o neutralizar por un ion sodio y formar la sal biliar, ¿sí? Todo esto a nivel del hígado. Bien. Ahora, como dijimos, la sal biliar son compuestos anfipáticos, ¿sí? Es decir, que tienen una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque le va a permitir, ¿sí? Formar micelas, esta parte hidrofóbica y parte hidrofílica. Bien, por ejemplo, acá tenemos una gota de grasa enorme, bien, y gracias a estas sales biliares, con su parte hidrofílica, que son estas bolitas verdes, y su parte hidrofóbica, que es esta bolita amarilla, va a poder formar, bien, micelas, ¿sí? Asimismo emulsionando, ¿sí? A las grasas, es decir, partiéndolas en pequeñas gotitas y haciendo que una dispersión, digamos, más estable, ¿sí? Una solución más estable. Bien, como vemos, la parte amarilla, es decir, la parte hidrofóbica, mira hacia la gota de grasa y la parte hidrofílica, es decir, afín al agua, miraría hacia el agua. Bien. Por lo tanto, acá tendríamos a la grasa emulsificada en micelas, que es muy importante, ¿sí? Esta grasa emulsificada, que se produzca esta emulsificación gracias a esta sal biliar, es muy importante a nivel del intestino para así facilitar y formar gotitas y facilitar a que ataquen las enzimas hidrolíticas para digerir los lípidos. Bien, una enzima hidrolítica, por ejemplo, la lipasa, que vamos a ver en digestión de lípidos, ¿sí? Entonces, esa es la acción que tiene la sal biliar. Bien, pero ahora estamos a nivel del hígado y no del intestino, ¿sí? Ahora, esta es otra imagen, bien. Esto, digamos, ya esta la vamos a ver también en metabolismo, en digestión de lípidos, ¿sí? Podemos ver que el ácido cólico, que dijimos
que se podía unir a glicina o taurina, formaba el ácido glicocólico, bien, el cual se neutralizaba por un ion sodio, ¿sí? Y formaba la sal biliar correspondiente, ¿sí? Como veíamos, tenía una cara hidrófoba, ¿sí? Que era afín a las grasas, y una cara hidrofílica, que no se los dije, pero que, digamos, presenta las grupos hidroxilo, ¿sí? Hacia el exterior, que le dan, digamos, la capacidad de ser hidrofílicas, afín al agua, grupo polar, ¿sí? Y además acá el grupo carboxilo. Como vemos, acá tenemos a un triglicérido, ¿sí? Y podemos observar que la parte hidrofóbica se asocia con el triglicérido y la parte hidrofílica se asociaría con el agua. Bien, esta es la sal biliar, formando esto que es la micela, ¿sí? Esto es una lipasa pancreática que ya vamos a ver en digestión de lípidos. Bien, entonces, dijimos todo esto sobre la sal biliar que se formaba a nivel del hígado. Bien, teníamos esta sal biliar, ¿sí? Que estaba formada a nivel del hígado, ¿sí? Ahora, tenemos que volver a la bilis, ¿bien? La bilis, que dijimos que estaba en el hígado, ¿sí? Producida en el hígado, iba a ir por el conducto hepático biliar hacia la vesícula biliar y se iba a quedar almacenada acá, ¿bien? Ahora, tenemos que ver cómo esta bilis, este líquido, ¿bien? Recordemos que la bilis estaba compuesta por ácidos biliares, colesterol y fosfolípidos, ¿sí? Ahora vamos a ver el mecanismo de cómo es que la bilis va a poder ir hacia la segunda porción del duodeno, ¿bien? Entonces, si hacemos un zoom, ¿bien? Hacia la bilis, vamos a ver que acá, adentro de la vesícula biliar, perdón, un zoom hacia la vesícula biliar, ¿sí? Vamos a ver que acá se va a almacenar la bilis, ¿sí? El líquido, ¿bien? El cual va a poder ir por el conducto cístico, ¿sí? Que se une con el conducto hepático formando el conducto biliar común o conducto colédoco, ¿bien? Y este conducto colédoco, ¿bien? Va a desembocar en la segunda porción del duodeno, ¿sí? Pero tenemos que ir más específico a cómo es que se secreta, ¿bien? A cómo es posible que esta bilis libere esta vesícula biliar, perdón, de vuelta, esta vesícula biliar, cómo es posible que esta vesícula biliar libere esta bilis, ¿sí? Hacia estos conductos para que llegue a la segunda porción del duodeno, ¿bien? Antes quería aclararle que la vesícula biliar, ¿sí? Dentro de la vesícula biliar, bien, es decir, acá adentro, se va a producir reabsorción de ciertos iones, por ejemplo el sodio, el cloruro, el bicarbonato y agua, lo cual tiende a acidificar la bilis, el líquido vesicular, bien, por lo tanto si lo acidifica, su pH va a ser más bajo con respecto al del hígado, ¿sí? Vamos a tener un pH a nivel de la vesícula biliar de 6,8 a 7,7, ¿sí? Entonces volvemos a esto de cómo es que la vesícula biliar puede secretar la bilis, el líquido, hacia la segunda porción del duodeno. Este es un mecanismo, bien, un poco complejo, pero como estamos en bioquímica, solamente nos vamos a centrar en esto, ¿sí? En una hormona que se llama CCK, bien, abreviada, si no la podemos denominar colecistoquinina, ¿sí? Vamos a ver que esta hormona se va a encontrar a nivel de las células del duodeno, ¿sí? Y una vez que los lípidos de la dieta, ¿sí? Desemboquen en el duodeno, van a activar a esta hormona, ¿bien? La cual va a salir de esta célula duodenal, ¿sí? De la mucosa duodenal, va a salir hacia el torrente sanguíneo, ¿bien? Y va a ir hacia la vesícula biliar, ¿sí? Y esta hormona, al llegar a la vesícula biliar, produce la contracción del músculo liso de la vesícula biliar, y al contraerse el músculo liso de la vesícula biliar, sale, ¿sí? Va a salir lo que sería la bilis, ¿bien? Hacia el conducto cístico, que se une con el conducto hepático, formando el conducto colédoco, y al salir la bilis hacia el conducto colédoco, termina desembocando, ¿bien? Hacia lo que es la segunda porción del duodeno, ¿sí? Por ahora, como no estamos en fisiología, vamos a obviar esto, ¿sí? De fibras eferentes vagales, el complejo vagal dorsal, ¿sí? La fibra aferente también, por cuestiones de que estamos en bioquímica, ¿sí? Esto no quiere decir que no sea importante, pero
Como estamos en bioquímica, solamente nos concentramos en esta hormona. Bien, solo por ahora. Entonces, esta era la forma en la que, gracias a esta hormona, la vesícula biliar terminaba desembocando, o digamos, dejando la bilis hacia la segunda porción del duodeno. ¿Sí? Ahora, una vez que la bilis llegó a la segunda porción del duodeno, ¿sí? Dijimos que la bilis estaba compuesta por ácidos biliares, ¿sí? Fosfolípidos y colesterol. Estos ácidos biliares ya formaron estas sales biliares, ¿bien? Entonces, una vez que la bilis desembocó con sus sales biliares hacia el intestino, segunda porción del duodeno, estas sales biliares van a tener la función de participar en la digestión y en la absorción de lípidos. En las dos cosas, ¿sí? En digestión y absorción de lípidos. En la digestión lo que va a hacer es emulsificar los lípidos, ¿sí? Es decir, dejarlos en pequeñas gotitas formando micelas, ¿bien? Y al formar estas micelas permiten que las enzimas, por ejemplo las lipasas, puedan atacar más fácilmente a los lípidos y digerirlos, ¿sí? Y en la absorción son importantes también, ¿sí? Permiten que los ácidos grasos, ¿sí? De cadena larga, por ejemplo, puedan absorberse con mayor facilidad a nivel del enterocito, ¿sí? Ahora, una vez que estas sales biliares, ¿sí? terminan de cumplir su función, es decir, que ya produjeron las micelas, ¿sí? Ya participaron en la digestión y en la absorción de lípidos, una vez que estas sales biliares terminan de ejercer estas funciones, van a sufrir la acción de bacterias de la flora entérica, ¿bien? Que están en el intestino. Y al actuar estas bacterias de la flora entérica, producen o forman los ácidos grasos, los ácidos biliares secundarios que ya vimos anteriormente, ¿sí? Es decir, terminan su función las sales biliares, son atacados por las bacterias de la flora entérica que están en el intestino y fueron los ácidos biliares secundarios, ¿bien? Obviamente a partir de los primarios, ¿sí? Estos ácidos biliares secundarios son reabsorbidos por la mucosa del ilio distal, ¿bien? Y son enviados de vuelta al hígado por vena porta. Esto lo podemos llamar como circulación enterohepática, ¿bien? Ahora veamos esto mejor con una imagen, ¿sí? Dijimos que la vesícula biliar, ¿sí? Había secretado, ¿bien? La bilis, que contenía sales biliares, ¿bien? Hacia la segunda porción del duodeno. Y una vez que estas sales biliares hicieron su función, ¿bien? Cumplieron su función de digestión y absorción de lípidos, van a ir hacia el ilion terminal, donde van a ser reabsorbidas, ¿bien? Perdón, donde digamos las sales biliares cumplieron su función, ¿sí? Fueron estas sales biliares convertidas en ácidos biliares secundarios por las bacterias de la flora entérica, ¿bien? Y estos ácidos biliares secundarios van a ir hacia el ilion terminal, son reabsorbidos, ¿bien? Van a ir por vena porta, de vuelta hacia el hígado, ¿sí? Donde pueden ser reciclados y volver a secretarse, volver a formarse, digamos, sales biliares y para volver a secretarse hacia la segunda porción del duodeno y volver a cumplir su función, ¿sí? Ciclo enterohepático, ¿bien? Ya vamos a ver esto mejor también en el metabolismo del hemo. Ahora, ahí terminamos ya con lo que son los ácidos biliares, ¿sí? Y vimos cómo la bilis se producía en el hígado, pasaba a la vesícula biliar y cómo era secretada la bilis, ¿sí? El líquido, hacia de la bilis hacia la segunda porción del duodeno, ¿sí? Y que esta bilis contenía adentro sales biliares y estas sales biliares hacían una función de digestión y absorción de lípidos. Bien, ahora veamos que también otro componente de la bilis son los fosfolípidos, ¿sí? Están en un 22% estos fosfolípidos. Estos fosfolípidos, bien, van a estar en forma de fosfatidilcolinas, que recordemos ser un glicerofosfolípido, ¿sí? Estas fosfatidilcolinas, bien, son anfipáticas, es decir, que tienen una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica, bien, y se van a asociar con las sales biliares. Esto quizás es lo más importante, ¿sí? Esta asociación que tienen estos fosfolípidos, ¿sí? Con las sales biliares, les permite, digamos, aumentar la capacidad de emulsionar, ¿sí? Es decir, que gracias a la asociación de fosfolípidos y sales biliares, aumenta mucho la capacidad de emulsionar, ¿bien? Y pueden emulsionar otros lípidos como por ejemplo el colesterol, ¿sí?
Por otro lado, también otro componente de la bilis es el colesterol. Bien, está en un 4%. Y de este 4%, solamente el 10% se va a encontrar esterificado. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos decir de importante del colesterol a nivel, digamos, de la bilis? ¿Sí? A nivel, digamos, de este líquido biliar. Lo que podemos decir es que el metabolismo del colesterol, ¿sí? O digamos, en el metabolismo del colesterol, la bilis es el principal, digamos, la principal vía de excreción del colesterol. Esto lo vamos a ver mejor en el metabolismo de colesterol, ¿sí? Ahora, otro compuesto que también teníamos en la bilis, de los otros tantos, era los pigmentos biliares, ¿sí? Los pigmentos biliares podemos decir que tenemos a la bilirrubina, que proviene del metabolismo del hemo, ¿sí? La bilirrubina que a nivel del hígado está conjugada, ¿sí? Con diglucurónido, ya vamos a ver mejor este compuesto. Y gracias a esta bilirrubina es que se le debe el color amarillo que tiene la bilis recién sintetizada, ¿sí?